Destruí la vida de mi esposa metódicamente y ella nunca lo vio venir. Eso no es algo que un hombre admita fácilmente, especialmente no un hombre como yo, 42 años, manos callosas de 20 años en la logística, el tipo de tío que arregla su propia furgoneta y nunca faltó a ni uno de los partidos de sus hijos. Pero aquí estoy, sentado en lo que solía ser nuestro salón, y necesito contarle a alguien cómo el mundo perfecto de Nuria se vino abajo. Habíamos estado juntos 19 años. Nuria era la inteligente, la que ascendía en la empresa, capaz de desmenuzar un informe trimestral de la misma manera que yo podía diagnosticar un problema de motor. Ella prosperaba en la política de la sala de juntas, mientras yo mantenía el mundo real en funcionamiento, asegurándome de que los productos fueran del punto A al punto B, gestionando a conductores que preferían discutir antes que entregar, resolviendo problemas que no podían arreglarse con una presentación de PowerPoint. Durante años nos equilibramos. Ella llegaba a casa desde su torre de cristal en el centro, se quitaba los tacones y yo le servía una copa de vino mientras se desahogaba sobre la política de la oficina. Yo le hablaba de desastres en la cadena de suministro y negociaciones sindicales, y ella escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas que demostraban que entendía más de mi mundo, de lo que sus colegas jamás adivinarían. Pero algo cambió hace unos 3 años. Sutil al principio, el tipo de cambios que se notan en retrospectiva, como ver el óxido carcomer lentamente el metal. Una noche de jueves mencionó la próxima gala de su empresa. Luego rápidamente añadió: «Tú no encajarías. Son todos ejecutivos. Te aburrirías». Le recordé: «He asistido a esos eventos antes. ¿Recuerdas la fiesta de Navidad hace 2 años?» Ella hizo un gesto de desdén. «Eso fue diferente. Esto es más exclusivo». Su teléfono se convirtió en una fortaleza. Siempre boca abajo. Apareció una contraseña donde nunca la había habido. Se iluminaba leyendo mensajes, sus dedos volando por la pantalla con una energía que yo no había visto en años. Entonces yo entraba y el teléfono desaparecía en su bolsillo. Su sonrisa se evaporaba como el rocío matutino. La risa era lo que más dolía. Nuria tenía una risa específica para la alegría genuina, desprevenida, casi musical. Solía llenar nuestra casa cuando bromeábamos durante la cena o veíamos comedias antiguas los domingos por la noche. Ahora, esa risa pertenecía a otra persona, alguien al otro lado de esas llamadas nocturnas que tomaba en su despacho de casa con la puerta cerrada. Hace 3 semanas, todo cristalizó en una claridad dolorosa. Había llegado a casa temprano de un viaje de entrega cancelado, entrando en nuestra cocina para encontrar a Nuria encorvada sobre su teléfono, susurrando con urgencia. Todo su cuerpo estaba animado de una manera que no había visto en meses. No conmigo, al menos. Ella estaba diciendo: lo sé, él no estará en casa hasta tarde. Podemos. Me vio. La sangre se drenó de su rostro tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Es solo trabajo, espetó, recuperándose con sorprendente veneno. No seas tan paranoico. Mantuve mi voz firme. ¿Quién trabaja tan tarde? Mi jefe necesita los informes de Buenos Aires para mañana. Sabes lo exigente que es. Pero sus ojos no se encontraban con los míos. Se dirigían al teléfono, a la puerta, a cualquier parte menos a mi cara. Su voz llevaba un tono agudo de culpa disfrazada de ira, el sonido de alguien atrapado. Esa noche me acosté a su lado en nuestra cama grande, escuchando su respiración medida, preguntándome si realmente estaba dormida o simplemente fingiendo. Mi mente repasó cada reunión tardía, cada congreso de fin de semana, cada noche que había estado demasiado cansada para hablar, demasiado estresada para conectar. Podría haberla confrontado entonces, podría haber exigido respuestas, comenzar la inevitable pelea que terminaría con la verdad o con mentiras más elaboradas. Pero yo conocía a Nuria. Era brillante en la guerra corporativa, en la manipulación de narrativas, en hacer que otros dudaran de sus propias percepciones. Si iba a hacer esto, necesitaba munición que ella no pudiera desviar. Fue entonces cuando decidí contratar a alguien que pudiera darme respuestas que Nuria nunca me daría. La oficina del detective privado estaba encima de una tintorería en un centro comercial, exactamente
el tipo de lugar que Nuria nunca notaría. Fernando Ruiz era un exagente de policía, 15 años en el cuerpo antes de hacerse privado. Tenía los ojos cansados de alguien que había visto demasiados matrimonios implosionar. «Necesito la verdad», le dije, deslizando la foto de Nuria por su abarrotado escritorio. Sea lo que sea, él estudió la foto, luego a mí. «La verdad usualmente duele. ¿Estás preparado para eso?» Pensé en los ojos culpables de Nuria en nuestra cocina. Las mentiras duelen más. Justo. Serán 3.000 euros por vigilancia exhaustiva, 2 semanas mínimo. Fernando valió cada euro que había reunido de mi cuenta separada, dinero ahorrado de turnos extras de los que Nuria no sabía. Su primer informe llegó en una semana, profesional y devastador. Martes, 4:47 p.m. Sujeto salió del edificio de oficinas con varón de apariencia asiática de aproximadamente 35 a 40 años. Sujetos entraron juntos al garaje de estacionamiento. El vehículo del sujeto permaneció en el garaje durante 47 minutos. El vehículo del varón estaba estacionado adyacente. El lenguaje clínico lo empeoraba de alguna manera. Para la tercera semana, Fernando había establecido un patrón que convirtió mis sospechas en hechos fríos. Las cenas con clientes de Nuria eran asuntos íntimos en restaurantes de los que nunca había oído hablar, de esos con iluminación tenue y listas de vinos más largas que el manual de mantenimiento de mi furgoneta. Sus reuniones tardías correspondían con registros de entrada en el Hotel Meliá del centro. Esos congresos de fin de semana a los que asistía, la mitad de ellos nunca existieron según el programa de eventos real de su empresa que Fernando había obtenido de alguna manera. El hombre tenía un nombre, Adrián Torres, desarrollo de negocios, la estrella en ascenso de su empresa, 38 años, divorciado hace 2 años, conducía un BMW, tenía el tipo de sonrisa fácil y manos cuidadas que pertenecían al mundo pulido de Nuria. Cada tarde, volvía a casa para encontrar a Nuria en nuestra cocina, preparando la cena o revisando informes en la barra del desayuno. Me besaba en la mejilla, preguntaba por mi día, se quejaba de su jefe exigente y plazos imposibles. Todo mientras yo sabía que había pasado su hora de almuerzo en el apartamento de Adrián. Una noche, me estudió por encima de su portátil. «Pareces diferente últimamente, más callado, solo cansado. Peterson nos está presionando mucho con los tiempos de entrega». Ella se acercó, me tocó la mano. «Deberías tomarte un tiempo libre. Tal vez podríamos hacer un fin de semana largo en algún sitio». La ironía era sofocante. Yo sabía, por los informes de Fernando, que ella tenía su propio fin de semana, planeado con Adrián, en una casa rural con encanto, en La Rioja. «Suena bien», logré decir. «¿Cuándo pensabas?» «Oh, no en unas pocas semanas. Tengo ese congreso de Valencia en camino, ¿recuerdas?» Asentí. «Cierto, la cumbre de planificación estratégica». Excepto que Fernando ya había confirmado que tal cumbre no existía. La peor revelación llegó cuando Fernando me mostró fotos de nuestro aniversario el año pasado. Yo había entendido cuando Nuria dijo que tenía que trabajar hasta tarde ambas noches. Su empresa estaba en conversaciones de fusión, excepto que ella no estaba en la oficina. La marca de tiempo la mostraba a ella y a Adrián registrándose en el Hotel Palacio de las Rosas a 2 horas de distancia a las 7:23 p.m. del viernes. Ella vestía el vestido rojo que le había comprado por Navidad. Durante esta sistemática destrucción de mi confianza, construí mi caso en silencio. La abogada de divorcio que consulté, Aurora Gil, era un tiburón en traje de pantalón que había llevado el divorcio de mi capataz Pedro hace 2 años. «Con esta evidencia, estás en excelente posición», dijo Aurora, revisando los informes de Fernando. «El acuerdo prenupcial que firmaste en realidad te favorece aquí. La infidelidad anula su reclamo sobre tu pensión y la casa que heredaste de tu padre. ¿Y la custodia? Documenta todo. Lleva un diario. Cuanta más evidencia de engaño e irregularidad financiera, más fuerte es tu posición. Documenté todo. Extractos bancarios que mostraban cargos en restaurantes durante sus supuestas reuniones tardías en la oficina. Facturas de tarjetas de crédito para hoteles durante sus supuestos viajes de negocios. Incluso un recibo de lencería de La Perla, 200 euros
por algo que yo nunca había visto. La parte más difícil fue ayudar a Nuria a mantener su engaño. Cuando me habló del próximo congreso en Valencia, la ayudé a hacer la maleta. Incluso sugerí que se tomara un día extra para relajarse. «Has estado tan estresada», dije, doblando su ropa con manos firmes. «Tómate un tiempo para ti». Ella me abrazó entonces, apretándose contra mí con lo que parecía un afecto genuino. «Eres el mejor marido que cualquiera podría pedir. No te merezco». «No», asentí en voz baja. «No me mereces». Ella se apartó, riendo. «Qué modesto». La investigación de Fernando estaba casi completa. «Una semana más de vigilancia», dijo, «y tendré todo lo necesario para un caso hermético». Cuando me entregó ese sobrefinal, dijo algo que me heló. «Esto es peor de lo que pensabas». El informe final de Fernando fue una obra maestra de minuciosidad devastadora. 3 años, no 6 meses, no un lapsus momentáneo de juicio, sino 3 años calculados de engaño sistemático. El sobre contenía todo: fotografías, registros de tarjetas de crédito, reservas de hotel, incluso registros de mensajes de texto que Fernando había obtenido a través de canales legales de los que no quería saber. Adrián Torres había sido parte de la vida de Nuria desde el Congreso de Sevilla hace 3 años. El que ella me había llamado emocionada por una oportunidad de ascenso que nunca se materializó. Habían estado juntos en cada viaje de negocios importante desde entonces, incluido el Congreso de Oporto, donde Nuria afirmó que tenía una intoxicación alimentaria y no podía hablar durante 2 días. Las fotos los mostraban cogidos de la mano a lo largo del Duero, muy poco intoxicados. Pasé una semana planeando mi respuesta. Aurora Gil y yo trazamos cada movimiento, cada contingencia, cada posible contraataque que Nuria pudiera montar. «La clave es el impacto simultáneo», explicó Aurora, inclinándose sobre su escritorio de caoba. «Consecuencias personales y profesionales entregadas a la vez, sin dejar espacio para el control de daños. ¿Cómo nos aseguramos de que no pueda manipular esto? La documentación vence a la retórica cada vez. Nos aseguraremos de que la evidencia hable más fuerte que cualquier excusa que ella pueda inventar». Los papeles de divorcio eran obras de arte, claros, exhaustivos y totalmente condenatorios. Cada pieza de evidencia fue adjuntada como prueba. La contable forense que Aurora recomendó había encontrado más que solo gastos personales ocultos en cargos de negocios. Nuria había estado usando nuestra tarjeta de crédito conjunta para su aventura, técnicamente haciéndome un participante financiero en mi propia traición. Elegí el momento con cuidado. El departamento de Nuria tenía su reunión de estrategia semanal todos los miércoles a las 2:30 p.m. Todo el equipo estaría allí, incluido Adrián, en su sala de conferencias, con paredes de cristal que todos llamaban la pecera. Máxima visibilidad, mínima privacidad. El servicio de mensajería me aseguró que su tramitador tenía experiencia en el manejo de entregas sensibles. «Lo ha hecho antes», dijo el despachador. «Profesional, discreto, pero asegura la recepción adecuada. Nadie puede alegar que no recibió los documentos». «Perfecto». Y las otras entregas todas sincronizadas para las 2:45 p.m., según lo solicitado. Mientras tanto, preparé las otras piezas. Su departamento de recursos humanos, RRHH, recibiría su copia simultáneamente. Un chivatazo anónimo sobre relaciones inapropiadas y fraude de gastos, con documentación completa. Adrián recibiría su paquete al mismo tiempo, aunque el suyo incluiría algo extra: capturas de pantalla de los mensajes de Nuria a su amiga sobre cómo Adrián era divertido, pero no material para matrimonio, y cómo nunca dejaría a Ricardo por él. En casa, fui el marido perfecto. Arreglé el grifo que goteaba del que Nuria se había estado quejando. Preparé su cena favorita el martes por la noche. Incluso sugerí que viéramos esa serie de misterio británica que le encantaba. Se acurrucó contra mí en el sofá, suspirando contenta. «Estás siendo tan dulce. ¿Qué te pasa? Solo me di cuenta de que no te he estado valorando lo suficiente». Me besó en la mejilla. «Bueno, me gusta esta versión tuya. Quizás deberíamos discutir más a menudo si esta es la fase de reconciliación». «No hemos estado discutiendo». «No,
pero hemos estado distantes. Me alegra que nos estemos reconectando. Incluso ayudé con su presentación para la reunión del miércoles, revisando sus diapositivas, sugiriendo mejoras. Estaría en su mejor momento cuando el mundo se viniera abajo, confiada, pulcra, completamente desprevenida. Los niños eran mi mayor preocupación. Sara, 14, y Marco, 16, merecían algo mejor que ser tomados por sorpresa. Sin revelar detalles, tuve conversaciones cuidadosas sobre cómo a veces las familias cambian, cómo ambos padres siempre los amarían independientemente de lo que sucediera entre adultos. Marco me confrontó directamente la noche del martes porque había heredado mi incapacidad para andarse con rodeos en temas difíciles. «Mamá, ¿y tú estáis bien? Estamos superando algunas cosas». Eso es lo que dijo el padre de Jeremy antes de que sus padres se divorciaran. Dejé la llave inglesa. Habíamos estado trabajando en su coche. Pase lo que pase, tú y Sara sois nuestra prioridad. Eso no cambiará. Pero algo está pasando. Algo está cambiando, sí, pero no tienes que preocuparte por eso esta noche. El miércoles por la mañana amaneció nítido y claro. Nuria se vistió con su traje de poder, gris carbón, con el collar de perlas que le había regalado por nuestro 10º aniversario. Revisó su presentación una vez más durante el desayuno, practicando sus puntos clave mientras yo asentía y ofrecía ánimo. «Las proyecciones trimestrales son sólidas», dije. «Lo bordarás». Ella sonrió. «¿De verdad lo crees?» «Creo que obtendrás exactamente lo que mereces». Ella se rió. Una forma tan extraña de decirlo, pero acepto el impulso de confianza. Me besó en la mejilla antes de irse. «Deséame suerte». «Buena suerte, Nuria». Me tomé el día libre del trabajo, diciéndole a mi supervisor que se estaba gestando una emergencia familiar. No era mentira, realmente. Me senté en mi furgoneta en un aparcamiento frente al edificio de oficinas de Nuria, viendo cómo el reloj se acercaba a las 2:30. A las 2, envié un solo mensaje de texto a Nuria. «Sé lo de Adrián». Se acabó. Luego apagué mi teléfono y esperé. A las 2:35 vi movimiento en la sala de conferencias pecera, pequeñas figuras visibles incluso desde mi distancia. Alguien se había levantado abruptamente. Otros se estaban reuniendo alrededor. La reunión definitivamente fue interrumpida. Cuando ese mensajero entró en su edificio de oficinas, Nuria no tenía idea de que su mundo estaba a punto de explotar delante de todos los que importaban para su carrera. El mensajero entró en la pecera a las 2:47 p.m. Observé desde mi furgoneta cómo las pequeñas figuras en la sala de conferencias se movían, las cabezas girando hacia la interrupción. Incluso, desde el otro lado de la calle, pude identificar a Nuria por su postura, esa confianza de espalda recta que estaba a punto de hacerse añicos. Mi teléfono se encendió de nuevo a las 3 p.m. y estalló con llamadas perdidas y mensajes de texto. 23 llamadas de Nuria, 4 de Adrián, una de un número que no reconocí, probablemente el teléfono de la oficina de Nuria. Su primer mensaje de voz, dejado a las 2:52 p.m., era pánico apenas controlado. «Ricardo, ¿qué es esto? Llámame inmediatamente. Esto es una locura. Llámame». El segundo a las 2:58 p.m. había cambiado a control de daños. «Necesitamos hablar de esto en privado, no así, por favor». Para las 3:15 p.m. la ira se había apoderado de ella. «Bastardo. Completo bastardo. ¿Cómo te atreves a hacerme esto en el trabajo?» No respondí. En su lugar, conduje a casa, preparé café y me senté en nuestra mesa de la cocina con el informe completo de Fernando extendido ante mí. Evidencia de 3 años de mentiras, organizado cronológicamente, una hoja de ruta de la traición. El coche de Nuria chirrió en el camino de entrada a las 3:47 p.m. Debió irse inmediatamente después del mensajero, abandonando lo que quedara de su presentación. Irrumpió por la puerta como un huracán, su rostro enrojecido, su cabello perfecto despeinado por pasarse las manos por él. «¿Qué has hecho?» Su voz temblaba de rabia. Bebí un sorbo de café. «Te notifiqué los papeles de divorcio». Parecía bastante directo. En mi oficina, delante de todos. Su voz se quebró entre la rabia y la desesperación.
¿Te refieres a delante de Adrián? Él también recibió su copia. RRHH. Debería estar leyendo la suya ahora mismo. El color se drenó de su rostro. Se hundió en la silla frente a mí. Su gracia habitual abandonada. No es lo que parece. Deslicé una foto por la mesa. Ella y Adrián cenando el martes pasado cuando había afirmado estar en una reunión con un cliente. Entonces, explica lo que es. Ella la miró, luego la apartó. Eso fue una cena de negocios. Otra foto. Ellos entrando, juntos al Meliá. Negocios. Estábamos revisando propuestas. Las fotos de aniversario del Hotel Palacio de las Rosas. Ella en el vestido rojo que le había comprado. El brazo de Adrián alrededor de su cintura. ¿Qué propuesta era esta? Se quedó mirando las fotos, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. La gran negociadora, sin palabras. Finalmente, susurró. No significó nada. Solo. Estaba sola. Tú siempre estabas trabajando, siempre cansado. Yo estaba trabajando horas extras para pagar la vida que querías, mientras tú gastabas nuestro dinero en habitaciones de hotel con él. Le mostré los extractos de la tarjeta de crédito, cada cargo resaltado. Nuestra tarjeta conjunta, Nuria. Me hiciste pagar por tu aventura. Lo pagaré. ¿Con qué? ¿Crees que conservarás ese trabajo después de que RRHH termine de investigar el fraude de gastos? Fue entonces cuando las lágrimas comenzaron. Nuria, que no había llorado cuando murió su padre, que se enorgullecía de su compostura profesional, se derrumbó por completo. A través de sus sollozos suplicó: por favor, piensa en los niños, en nuestra familia. Podemos ir a terapia. Terminaré con Adrián. Dejaré mi trabajo, si eso es lo que quieres. Planeaste unas vacaciones con él. El próximo mes, de nuevo, en nuestro fin de semana de aniversario. Ella se encogió como si la hubiera abofeteado. 3 años, Nuria. Lo elegiste a él por encima de nosotros durante 3 años. Cada mentira, cada reunión tardía, cada congreso de fin de semana que no existió, lo elegiste a él. Se levantó de repente a la defensiva. Te elegí a ti. Me quedé contigo. Nunca planeé irme, porque yo proporcionaba estabilidad, mientras él proporcionaba emoción. Yo era tu red de seguridad, mientras él era tu aventura. Bueno, felicidades. Ahora vas a ver lo emocionante que es la vida sin la red. Se dirigió hacia el salón, luego se giró, la ira reemplazando la desesperación. ¿Crees que eres tan listo? ¿Crees que has ganado? Lucharé contra esto. Alegaré que fuiste abusivo, controlador. Adelante. Pero primero, deberías saber que Adrián está casado. Ella se congeló. ¿Qué? No. Está divorciado. Separado, no divorciado. Su esposa recibió su propio paquete hoy con todo, incluidos los mensajes de texto donde llamabas a Sharon de contabilidad, una vaca amargada que necesita acostarse. Nuria se quedó completamente en silencio. Ella entendió ahora. Esto no era solo un divorcio. Esto era tierra quemada. Has destruido todo. Su voz era apenas un susurro. No, tú destruiste todo. Yo solo lo documenté. Se hundió en el sofá, mirando a la nada. Mi trabajo se acabó. Tienen 3 años de fraude de gastos. 3 años de usar recursos de la empresa para actividades personales. 3 años de violar su política de ética. Los niños me odiarán. Los niños sabrán la verdad. Lo que hagan con ella es su elección. Me miró entonces. Realmente me miró por primera vez en años. Planeaste todo esto, cada detalle. Tuve 3 semanas mientras estabas ocupada con Adrián. Mucho tiempo para pensar. Y fue entonces cuando supe que finalmente entendió que esto no era solo un divorcio. Esto era justicia. La llamada de la empresa de Nuria llegó el jueves por la mañana a las 9:17 a.m. Ella estaba en la ducha, probablemente tratando de lavar la catástrofe de ayer. Contesté su teléfono. Soy Martín de RRHH. La señorita Nuria tiene que presentarse inmediatamente en Recursos Humanos al llegar. Se lo haré saber, dije, sabiendo ya cómo terminaría esa reunión. Nuria salió del dormitorio con su mejor traje, armadura completa para el combate corporativo. No me esperes despierto. Estaré lidiando con este desastre que creaste todo el día. Me encogí de hombros. Es tu desastre, Nuria. Yo solo lo expuse. Al mediodía,
Estaba en casa cargando una caja de cartón con artículos personales, 15 años en la empresa, terminados en una mañana. Su rostro era una máscara de shock. Dejó la caja pesadamente. Lo tenían todo. Cada recibo, cada cargo de hotel en la tarjeta corporativa, cada día de enfermedad que coincidía con el horario de viaje de Adrián. Sabían lo de Oporto, Sevilla, incluso la cena con el cliente que cargué cuando en realidad se detuvo a sí misma con Adrián. Sí, lo sabían. Se desplomó en el sofá, me tiró bajo el autobús, les dijo que yo lo perseguía, que intentó terminarlo varias veces, que yo amenacé su posición si no accedía. Elegiste a un verdadero ganador. Su esposa estaba allí en RRHH. La trajeron para verificar los detalles de la cronología. La voz de Nuria era hueca. Está embarazada. 6 meses. Los días siguientes trajeron la destrucción sistemática. La empresa de Nuria no solo la despidió, sino que marcó su expediente por falta grave. El tipo de letra, escarlata, que te persigue en los círculos corporativos. Su red cuidadosamente cultivada se evaporó de la noche a la mañana. Las conexiones de LinkedIn desaparecieron. Los reclutadores que la habían cortejado durante años no devolvían las llamadas. Adrián conservó su trabajo, a duras penas, transferido a la oficina de Bilbao, degradado a analista senior. Su esposa, armada con la evidencia que yo había proporcionado, solicitó el divorcio inmediatamente. Él bloqueó el número de Nuria, fingió que ella nunca había existido. El hombre, por el que había arriesgado todo, se convirtió en un fantasma. Nuestros hijos se enteraron, a pesar de nuestros intentos de control de daños. Marco oyó a Nuria llorar por teléfono con su hermana, juntando lo suficiente para confrontarla directamente en la cena del domingo por la noche. ¿Engañabas a papá? El silencio de Nuria fue respuesta suficiente. La voz de Sara era pequeña. ¿Durante cuánto tiempo? Nuria comenzó. Es complicado. 3 años. Los viajes, las reuniones tardías, los congresos, la mayoría eran mentiras. Marco se levantó de la mesa, su silla raspando el suelo. Todas esas veces que faltaste a mis partidos por trabajo. Nuria se acercó a él. Marco, por favor. Él se apartó. Te odio. Luego caminó a su habitación. No le ha hablado desde entonces. Sara aguantó 2 días más antes de romperse. Había encontrado el portátil de Nuria abierto a anuncios de apartamentos tipo estudio en la parte cutre de la ciudad. Lo único que Nuria podía permitirse sin trabajo. ¿De verdad te vas? Nuria, todavía tratando de manipular la realidad, dijo. Papá me está obligando. Sara interrumpió. No, ya te fuiste. Has estado yéndote durante años. Papá solo lo está haciendo oficial. El divorcio procedió con eficiencia mecánica. El abogado de Nuria, un defensor de oficio, ya que no podía pagar un asesor privado, le aconsejó que aceptara mis términos. La evidencia era abrumadora. El acuerdo prenupcial blindado. Obtuve la custodia primaria, la casa, mi pensión intacta. Nuria obtuvo 40.000 euros en ahorros y su coche. Finalmente encontró un trabajo, subdirectora en una cadena minorista, ganando 1/3 de su salario anterior. La mujer que una vez presentaba a CEOs, ahora maneja quejas de clientes y programa trabajadores a tiempo parcial. El día de la mudanza fue ayer. La vi cargar cajas en una furgoneta de alquiler, su ropa de diseñador luciendo absurda contra el interior sucio de la U-Haul. Adrián había enviado a mudanzas para su esposa. Nuria solo tenía a su hermana, que me miró como si yo fuera el villano de esta historia. Nuria se detuvo en la furgoneta. ¿Valió la pena destruir mi vida de esta manera? Destruiste tu propia vida. Yo solo me negué a permitirte que destruyeras la mía también. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te amaba. No, amabas tenerme. Hay una diferencia. Subió a la furgoneta sin otra palabra. Mientras desaparecía por la esquina, me di cuenta de que sentía algo que no había experimentado en años. Paz. Han pasado 3 meses desde que la furgoneta de Nuria giró la esquina. La casa se siente diferente ahora, más ligera, como abrir ventanas después de una tormenta. Su ausencia no es un espacio vacío, es espacio para respirar.
Marco empezó a acompañarme en el garaje los fines de semana. Estamos reconstruyendo un Ford Capri del 72. Elección suya, no mía. Ayer me pidió que le enseñara a revisar los líquidos de un coche. Quiero saber cosas de verdad, no solo notificaciones de aplicaciones. No hablamos de su madre durante estas sesiones, pero a veces lo pillo mirando hacia la puerta de la cocina, como si esperara que ella entrara con limonada y falsa preocupación. Sara se está adaptando de manera diferente. Reorganizó el antiguo despacho de Nuria, convirtiéndolo en un estudio de arte. Las paredes que una vez sostuvieron los premios de Nuria, ahora exhiben las pinturas de Sara, abstractos violentos, que su terapeuta dice que son herramientas de procesamiento. La semana pasada, preguntó, ¿alguna vez amaste a mamá? Amé a quien pensé que era, pero esa persona podría no haber existido nunca. Ella consideró esto. Eso es triste. Sí, lo es. Nuria vive a 40 minutos en un apartamento de 2 dormitorios encima de una panadería. Tiene a los niños fines de semana alternos, aunque Marco a menudo encuentra excusas para no ir. El domingo pasado fue su cumpleaños. Sara fue, Marco no. Sara dijo que pidieron comida china a domicilio y vieron Netflix. Sin Adrián, sin romance, solo Nuria sola, con las consecuencias de sus elecciones. Todavía envía correos electrónicos a veces, usualmente tarde por la noche cuando el vino hace efecto. Van de acusatorios a suplicantes, a veces ambos en el mismo mensaje. Ya no respondo. Aurora Gil, mi abogada, los archiva por si los necesitamos. El mundo corporativo, que tanto amaba Nuria, tiene memoria. Solicitó 17 puestos el mes pasado. Lo sé porque un amigo en RRHH, de una empresa, me dijo que su reputación la precede ahora. La ejecutiva que cargó a la empresa Hoteles para una aventura, que fue atrapada y despedida por falta grave. Es radiactiva en los círculos que una vez la celebraron. Adrián Torres se volvió a casar el mes pasado con una mujer de su oficina de Bilbao, según LinkedIn, 24 años, recién salida de la escuela de negocios. Nuria se enteró por Instagram. Me llamó llorando esa noche, borracha e incoherente. Arruinaste mi única oportunidad de felicidad. Colgué y bloqueé su número. El trabajo no ha cambiado mucho para mí. Las mismas furgonetas, las mismas rutas, los mismos problemas que resolver. Pero ahora vuelvo a casa a la verdad. No más preguntarme dónde está Nuria realmente. No más fingir no notar tonos de pintalabios que no reconocí. No más acostarme despierto junto a alguien que estaba pensando en otra persona. El Capri ya funciona. Marco y yo lo pusimos en marcha el fin de semana pasado, y la expresión de su cara cuando ese motor arrancó, pura alegría, sin pretensiones. Lo condujimos alrededor de la manzana, las ventanillas bajadas, rock clásico en la radio restaurada. Mamá, ¿viajó alguna vez en coches como este? Tu madre prefería el lujo. Asientos de cuero, climatizador, aislamiento de la carretera. Él sonrió. Eso es aburrido. Sí, lo era. Algunas noches me pregunto si fui demasiado lejos, si destruir la carrera de Nuria, junto con nuestro matrimonio, fue excesivo, vengativo. Luego, recuerdo esos 3 años de mentiras, las fotos de nuestro aniversario, la crueldad casual de hacerme financiar mi propia traición. Ella lo perdió todo. Yo me quedé con lo que más importaba. Los niños se curarán. Aprenderán a confiar de nuevo, a amar sin verificar constantemente si hay engaño. Recordarán que su padre defendió la verdad, incluso cuando dolió, especialmente cuando dolió. Y Nuria se despertará cada mañana en ese pequeño apartamento, vestida para un trabajo que odia, y recordará cuando lo tenía todo. Sabrá que lo cambió todo por 3 años de habitaciones de hotel y promesas susurradas de un hombre que la descartó en el momento en que se volvió inconveniente. Eso no es venganza, eso es justicia. Y la justicia, he aprendido, duerme mejor de lo que la venganza jamás podría. Y así, hemos llegado al final de la historia de hoy. ¿Fue lo que esperabas? ¿O dio un giro que no viste venir? Tengo curiosidad por saber tu opinión. Compártela en los comentarios de abajo y comencemos una conversación. Si esta historia te mantuvo enganchado, asegúrate de darle al botón de me gusta. Y si eres nuevo aquí o simplemente aún no te has suscrito,
Ahora es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. Te traigo historias frescas y cautivadoras todos los días. Así que haz clic en el botón de suscribirse y activa las notificaciones para que nunca te lo pierdas. Gracias por mirar y te veré en la próxima.